que tú nos hables esta tarde a todos los que aquí estamos. Muévete, Señor Espíritu Santo, trayendo bendición, trayendo dirección a nuestras vidas y abriendo nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra en nuestras vidas. Guíanos, Señor, muéstranos tu dirección, muéstranos lo que tú nos quieres hablar hoy y que todos los días de nuestras vidas podamos seguir siendo edificados por tu palabra. Señor, usa mi vida una vez más para poder hablar y ser de bendición a mis hermanos. Recibe toda gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que todas las personas en la tierra tienen un Dios o están buscando conocer algún otro Dios? Bueno, es más, dile al que está a tu lado, tú tienes un Dios. Tu vecino tiene Dios, aunque te dice que no tiene un Dios. Ahí vas a ver, ahorita vamos a ver alrededor durante el mensaje. Hermanos, algo o alguien está ocupando el lugar más especial del corazón. Y tú puedes darte cuenta, ¿sabes cómo identificar quién es el Dios de la otra persona? Miren, cuando yo me pongo a platicar con una persona, en los primeros 5 minutos logro identificar más o menos quién es el Dios de la persona. Así a grandes rasgos logro identificar quién es el Dios de la persona solamente por hablar 5 minutos. Nah, está bien que no me crean, pues bueno, allá ustedes, no, pónganse a platicar conmigo y van a ver. No, no es cierto. Pero todas las personas tienen un Dios. ¿Y quieres saber quién es el Dios de las personas? Pregúntale qué hace con el dinero que le sobra y qué hace en su tiempo libre. Cuando no tiene ninguna obligación, ¿qué es lo primero que quiere hacer? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es lo primero que haces con la lana que tienes? Y cuando tienes tiempo libre, ¿qué es lo primero que haces? Mira, hay un chorro de personas en este tiempo que ya tienen más de 30 años y su fascinación es estar en las consolas, estar con un videojuego. Yo estoy sorprendido porque, bueno, al menos yo sí me gustaron los videojuegos cuando yo era adolescente, pero después de la prepa ya no. Mi pasión eran muchas otras cosas, pero hoy veo que hoy hay un chorro de adolescentes de 30 y tantos que su pasión es los videojuegos, y ahí están con los videojuegos y bien emocionados y como tienen lana, porque ya trabajan y todo, pueden comprarse la que quieran. A mí me sorprende que las personas de 30 a 40 todavía sigan en los videojuegos, pero bueno, es algo que veo muy normal en la sociedad y conforme pasa el tiempo tú te das cuenta la verdadera pasión del corazón de muchas personas. Mira, yo no sé ustedes, pero al menos a mí, me apasionó el básquet en mi tiempo. Yo dejé los videojuegos y dejé algunas cosas porque era apasionado por el básquet, pero de verdad, apasionado de verdad. Y una vez, les voy a contar algo muy personal. Mi mamá me decía, ¿quieres ir a jugar básquet? Primero tienes que barrer y trapear la casa. 2 pisos, hermano. Pero el que quiera azul celeste que le cueste, ¿verdad? Yo agarraba la escoba y le daba rápido, no, bien barrido. Y ahí estaba yo barriendo hasta que terminaba, porque yo quería ir a jugar básquet. A ver, ¿cuántos han tenido una pasión así de que tú barres y trapeas 2 pisos porque quieres ir? Yo dije, qué espirituales todos. Pero de verdad, era algo que movía mi corazón y yo no podía. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que deja todo por el fútbol? No, 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 si hay partido de fútbol, todo se detiene. Últimamente he visto muchas personas meterse a la bicicleta y que se van en bici no sé cuánto y la iglesia, Beto. Hay que ir a preguntarle a Beto, Beto a saber. Y entonces empiezan a poner cosas que son mucho más importantes que el buscar al Señor. Y entonces empezamos a darnos cuenta que hay personas que en su corazón creen tal vez en Dios o creen que hay un Dios, pero no es lo más importante en su corazón. Hay algo más que es más importante. Mira, quiero que veas qué dice Isaías 43:7. Dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado por mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Hermano, tú tienes que saber que Dios nos creó a nosotros para que le demos la gloria, para que la gloria sea para el Señor, para alabar su nombre. Volteate con el que está a tu lado porque los veo muy serios. Dios te creó para darle la gloria a Dios.
para que el mundo glorifique al Señor. Y sabes, me sorprende mucho que en la palabra, en Juan 4:23 dice que Dios está buscando a ver quién lo adora. No encuentra, y eso que es Dios. Está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A ver, a mí me llama mucho la atención que Dios esté buscando a alguien que lo adore. ¿Ustedes saben qué significa adoración? Ay, hermanos, bueno, déjenme le explico porque yo creo que ya todos sabían, pero a ver, póngame atención, póngame atención. Adorar a Dios es vivir una vida obedeciendo los principios de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que adora al Señor se levanta temprano y le da gracias a Dios por el día. Cuando va a comer algo, le da gracias a Dios por los alimentos. Cuando se va al trabajo, ay, este jefe, ahorita que venga le voy a dar uno. Ya se olvidó de Dios por el coraje que tiene con el jefe. Y no se diga los maestros. Hay unos maestros que son, se te olvida que hay Dios nada más cuando va entrando ahí. ¡Ay! Se te retuercen las tipas, te olvidas de Dios. Hay personas que sí adoran a Dios en su casa en la mañanita, pero ya nada más te fuiste al no se vaya a atravesar un taxista porque te olvidas de Dios, te olvidas de que fuiste a la iglesia durante un mes. Y no se diga los de las motos que te pasan aquí al lado. ¡Uy! Pero cuando una persona adora a Dios, ¿qué pasa con el de la moto? Le das más. No, ¿verdad? Señor, ayúdalo. No sabe lo que hace. Yo estoy a punto también de perder la cabeza al no saber qué hacer. Ponle casco si no le pico los ojos. ¿Estás de acuerdo? El Señor está buscando adoradores porque dejamos de adorar al Señor cuando en algunos momentos de nuestras vidas no somos obedientes durante todo nuestro día. Entonces tenemos que venir en la noche. Señor, 1, 2, 3, por mí, por todos mis pecados, por favor. Por lo menos le pidieron perdón. Hermanos, pero hay pocas personas que viven una vida de adoración al Señor continua durante toda su vida. ¿Y qué pasa con los que oran por los demás? Mira qué dice Ezequiel 22:30. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha y que defienda a los demás. A ver, ¿tú conoces a alguien que está orando por ti? Ahora, ¿estás tú orando por otras personas para que puedan ser bendecidas, edificadas y fortalecidas? Mira, hay pocas personas. En esa época el Señor dice que no encontró a ninguno que estuviera orando por su pueblo, que estuviera orando por sus gobernantes, que estuviera orando por su nación. Entonces, di conmigo, hay ausencia de adoradores y hay ausencia de intercesores. Las personas que se ponen entre Dios y las necesidades de los demás se llaman intercesores. Pero qué importante es que tú y yo podamos darnos cuenta que el Señor quiere que en nuestros corazones esté primeramente su reino, su voluntad para las personas que nos rodean. Pero lamentablemente hay un mundo que está buscando cada día enfocarse en las riquezas o tener a alguien más en el centro de su corazón o algo más. Pero ninguno puede tener dos señores o dos dioses, porque amará al uno o aborrecerá al otro, y nadie puede servir a Dios y vivir sirviendo a las riquezas o vivir sirviendo a otro Dios. Aquí estamos hablando de las riquezas como Dios, porque en algún momento el Señor nos bendice y nos da la oportunidad de tener riquezas. De Él es el oro y la plata, y Él dice a quién le da y a quién lo quiere bendecir, dándole recursos. Pero a otros nos bendice dándonos la oportunidad de orar por otros. Nos bendice con tener paz en el corazón. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, aprendí a vivir en escasez y en abundancia, y en las dos condiciones me doy cuenta que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo le puedo servir teniendo o no teniendo, porque la confianza del apóstol Pablo no estaba en cuánto dinero tenía, sino que Dios estaba con él. Sin embargo, hoy hay muchas personas que su confianza está en cuánto dinero tienen en el banco o cuánto van a ganar próximamente. Pero si tú les quitas el dinero,
Ay, Señor, por favor, ayúdame. Si tú les quitas el dinero, se van y hay que trabajar, hay que buscarle. No, con ir a la iglesia, ni que orar, ni que 8 cuartos, ponte a trabajar. Si tú le dices a esas personas que están pasando un momento económico, les dices, es que tienes que servir al Señor. ¿Cuál servir al Señor? Ni que 8 cuartos, me quitó todo lo que tenía y ahora tengo que pedalearle. ¿Se da cuenta cuando una persona le sirve al Señor? El que es fiel en lo poco, el que sirve al Señor teniendo poquitos recursos, el Señor le da más, porque fue fiel en lo poco. Imagínate si el Señor nos diera todo, se nos pelan los chamaquitos, ya no habrían personas en la iglesia. No, pues ya tengo todo lo que quiero, ya para qué. ¿Están de acuerdo? Miren, hermanos, eh, hace poco eh, habían estado personas buscando del Señor, buscando encontrarse con el Señor, y había un joven que había recibido el Evangelio en su corazón. Y este joven buscó la forma de cómo llevar a su mamá a que conociera más del Señor. Y cuando su mamá llegó, le empezó a reclamar que por qué ella no dejaba a sus ídolos y la adoración que ella tenía a otros dioses. Pues resulta que había regresado de vacaciones este joven y quiso obligar a su mamá a que se cambiara y que tuviera otra fe y que buscara a Dios con todo su corazón. Pero en el corazón de su mamá, ella tenía su fe y tenía su adoración como ella lo quería hacer. Al otro día, después de una discusión muy fuerte, dice que este joven lo que hizo fue agarrar un martillo y rompió todos los ídolos que tenía su mamá y los hizo pedazos, los metió en una bolsa, agarró la bolsa y la fue a tirar a la basura, porque quería a la fuerza hacer cambiar a su mamá. ¿Saben qué pasó cuando la mamá llegó? ¿Qué se imaginen que pasó? Pues lo corrió de la casa. Te me largas ahorita. Ella no se convirtió a amar a Dios. Lo que único que provocó es que hubiera un gran conflicto. Hermanos, hoy hay personas que no tienen a Dios en su corazón y que en algún momento tienen otro Dios, pero nosotros no podemos cambiar a las personas. Nosotros tenemos que orar para que Dios cambie a las personas, para que Dios les muestre que Él es un Dios verdadero. ¿Están de acuerdo? Nosotros no podemos cambiar a nadie. Dios es el único que tiene el poder para cambiar a una persona. Entonces, ¿puede haber idolatría en el corazón de una persona? ¿Puede ser el dinero el Dios de una persona? Sí, ¿están de acuerdo? Entonces, todas las personas tienen un Dios. Yo en algún momento fue el básquet. Hay algunas personas que es el trabajo. Hay algunas otras personas que es el fútbol. ¿Ya se enteraron que viene el América contra Chivas aquí a Tapachula? ¿No, no sabían? ¿Cuántos quieren ir? Ahí está, despertaron todos, hermano. Qué bárbaros. Nada más por decir América Chivas. No, no viene, hermano. Nada más era una broma. Aunque me pidieron boletos ya, ¿eh? ¿Alguien quiere boleto? A ver cómo le vamos a hacer. No, hermanos, es que hay muchas personas que tienen un Dios especial y que muchas veces no lo han logrado identificar y creen en Dios, creen que hay un Dios, pero verdaderamente no ocupa lo número uno en su corazón. Hay algo más que está ocupando lo número uno. La codicia es un deseo de las personas de tener algo que no tienen, anhelan lo que no tienen y es un deseo en el corazón de lograrlo porque no son felices con lo que ya Dios les dio. O no son felices con los logros que ya tuvieron hasta este momento. Viven con una necesidad de tener lo que desean y lo que quieren, sin ser felices con lo que ya Dios les ha permitido lograr. ¿Y cuántos saben que los coditos de Nuevo León, los de Monterrey, son bien codos, verdad? Bueno, eso no significa la codicia, eso es avaricia. Que quieren almacenar, almacenar, almacenar. No pichan ni unos tacos ni en defensa propia. No disparan, perdón, no disparan unos tacos ni en defensa propia. ¿Por qué? Porque son bien.
ávaros, todo para acá, todo para acá. Di conmigo, pero Dios nos invita a que nosotros nos preparemos para que otros puedan tener al Señor en su corazón. Dice primera de Pedro 3:15, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa. Hermanos, ¿qué significa santificar a Cristo en el corazón? Poner al Señor Jesús sobre todas las cosas en nuestro corazón. En el trabajo, en el transporte, en la casa, en toda circunstancia, poner a Dios como lo más importante. Y en todo momento viviendo para adorarle. ¿Están conmigo? Pero dice, estén preparados para preparar defensa ante todo aquel que te demanda razón de la esperanza y la fe que hay en ti. A ver, ¿cuántos tenemos esperanza en la vida eterna? ¿Cuántos tenemos esperanza de que Dios escucha nuestras oraciones? ¿Cuántos tenemos esperanza de que Él está con nosotros? ¿Cuántos sabemos que podemos pedir y la mano poderosa de Dios obrar en medio de nosotros? Esa es nuestra esperanza. Pero ¿cómo se la compartimos a alguien más? Dice, hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué no entiendes? Te voy a dar un Biblia sobre ese, si te cae el 20 de que tienes que buscar a Dios. Y vemos un chorro de cristianos queriendo agarrar a bibliazos a otras personas. Y las personas, en lugar de recibir la palabra de Dios con amor, rúmbale. No. Y hay personas, ¿cómo es posible que estés creyendo en eso? Y la persona, en lugar de recibir el amor del Señor, no, pues está recibiendo. Entonces las personas empiezan a preguntar, ¿y por qué voy a creer en el Dios de este peleonero, gritón, agresivo? Por sentido común, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando alguien está lleno del Señor? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, de tu boca y de mi boca saldrán las palabras que van a bendecir a alguien más. Dice que las personas tienen sed del Señor y de su palabra. ¿Y de dónde van a recibir la saciedad de la sed de su alma? Pues de la palabra de la iglesia, de las palabras que salgan de tu corazón y de mi corazón. Es la única forma, es una promesa que el Señor usará en nuestras vidas para saciar las necesidades que hay en otros. ¿Cuántos queremos ser usados por el Señor? Pero mira, muchas veces queremos obligar a la gente a entender lo que es pecado. Ay, entiende que eso es pecado, que a Dios no le gusta. Sí, pero mira, ¿quién convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu de Dios. Ustedes pueden ver en Juan capítulo 16, el Espíritu del Señor es el que trae, y cuando el Espíritu del Señor venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, di conmigo, ¿tú y yo vamos a convencer a las personas? No. ¿Quién las convence? El Espíritu Santo. Por eso es importante que podamos orar por las personas. Yo siempre he dicho esta frase: la mejor oración que puedes hacer por alguien es la que la persona escucha. Voy a repetirlo, la mejor oración que puedes hacer por alguien es la que esa persona escucha. ¿Por qué? Porque escucha tu amor bendiciendo su corazón. Escucha la palabra de Dios que llega al corazón y no regresa vacía. ¿Están de acuerdo? Por eso es importante hablar la palabra y bendecir conforme a la palabra. Quiero que leamos la proposición del mensaje. Debido a que la humanidad fue creada para adorar a Dios, muchos determinan adorar las riquezas o a otros ídolos, pero atacando también a la iglesia de Cristo, la cual muchas veces no es prudente, no escucha razones, no habla correctamente, no sabe hablar, provocando reacciones antagónicas en las otras personas, provocando pleitos por defender a sus dioses. Y es peor cuando la justicia se corrompe alrededor. Ahorita vamos a hablar al respecto. Vamos a leer juntos. Debemos buscar que el mundo entregue el trono de su corazón a Dios, siendo prudentes, permitiendo que la mano de Dios nos rescate en medio de la adversidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, de ahí nace el título del mensaje de hoy: el trono del corazón.
¿quién tiene el trono de tu corazón? ¿Quién tiene el trono en tus hijos, en tus vecinos o las personas alrededor? ¿Quién es el Dios de ellos? El lugar más importante de nuestras vidas es el trono de nuestro corazón y debería ser de nuestro Dios. ¿Están de acuerdo? El trono del corazón puede ser ocupado por adoración a Dios o por idolatría. O sea, o estás viviendo para el Señor o hay otro Dios en tu corazón. Y eso es idolatría. ¿Ok? Vamos a ver Hechos 19 y pueden ver ustedes en sus Biblias y poder poner marquitas. Y dice, hubo por aquel tiempo un disturbio chiquitito. No, un pleitazo, no pequeño. ¿Acerca de qué? De la predicación de Jesús como el camino. ¿Cuántos saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Verdad? Porque un platero llamado Demetrio, una persona que trabajaba con la plata, se dedicaba a hacer templecitos, digo conmigo, templecitos de la diosa Diana, y daba no poca ganancia, o sea, mucha ganancia a los artesanos de la plata, artífices, a los cuales, reunidos con los otros obreros del mismo oficio, les dijo, hey, bueno, varones, pues, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? ¿Cómo recibían riqueza? Haciendo los templitos de plata. Pero veis y oís, este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses lo que hacemos nosotros con nuestras manos. ¿Cómo va a ser eso? Ahora, quiero que se den cuenta que vamos a estar hablando de una historia que no habla de los apóstoles, sino que habla de otras personas, pero podemos sobreentender por el texto lo que estaba sucediendo con los apóstoles. ¿Están de acuerdo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Predicando de Jesús? ¿Están de acuerdo? Pero ¿cómo predicaba de Jesús? ¿Cómo creen ustedes que predicaba de Jesús Pablo? Por lo que hemos estudiado y hemos visto en los versículos anteriores. Mira, él les dijo, Jesús murió en la cruz del Calvario y hoy resucitó entre los muertos, pero está en el cielo. ¿Están de acuerdo? Y les dijo, pero ahora ha venido el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios va a hacer prodigios y milagros para que ustedes vean que Jesús resucitó. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Oraba por los enfermos. Vimos el domingo pasado que tan solo la ropa, el apóstol Pablo, cuando era tocada por las personas, sanaban por la fe en el Señor. ¿Se acuerdan? Entonces el apóstol Pablo estaba orando por las personas y les decía, es que el Dios espíritu. Y las personas, ¿cómo que espíritu? ¿Cómo? Dios es un espíritu, no lo podemos ver, pero quiero mostrarles que hay Dios. Y ponían las manos y los enfermos sanaban. Y luego venían los endemoniados y les decía, en el nombre de Jesús te vas fuera. Y los endemoniados quedaban libres. Entonces dice que todo el continente asiático estaba siendo transformado a la fe en un Dios espíritu que no tenía nada que ver con las cositas hechas con las manos. Pero el apóstol Pablo no perdía el tiempo hablando acerca de la plata o de los monitos de plata. Él estaba hablándoles ¿de quién? De Jesús. De lo que sucedió en la cruz del Calvario y de lo que había sido anunciado desde Génesis capítulo 3. ¿Ustedes saben que desde Génesis capítulo 3 el Señor estaba hablando de Jesús? Ustedes pueden leer Génesis capítulo 3:15 en casa y ver cómo desde ahí, desde que Adán y Eva pecaron, Dios les habló del Redentor. Pero bueno, quiero que continuemos. Y luego les dice Demetrio, ¿y no saben en qué peligro está nuestro business? Bueno, negocio pues, para los que no entienden ahí mucho el English, speak English. Vengan a desacreditar nuestro negocio, sino que también el templo de la gran diosa Diana se ha estimado en nada y comience a destruir la majestad de aquella que venera toda Asia y el mundo entero. ¡Hala! Cuando oyeron estas cosas, di conmigo, se enojaron, se llenaron de ira y empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, y se levantan con un coraje estos trabajadores de la plata, porque
Pablo estaba haciendo que las personas se alejaran del Señor. Ahora, yo lo que quiero que tú puedas ver es que Pablo estaba enfocado en adorar a Dios predicando de Cristo. ¿Están conmigo? Y la gente se estaba empezando a enojar y habían problemas, pero él permaneció aferrado a hacer lo que Dios le encomendó. ¿Qué le encomendó el Señor? ¿Qué nos encomendó a todos nosotros? Llevar el mensaje de la palabra de Dios, a ser discípulos. ¿Están de acuerdo? Pero él se estaba enfrentando a que habían otros corazones que no querían escuchar a Dios, sino que el centro era otro Dios. ¿Quién era la Dios aquí? Diana. ¿Ok? Si ustedes buscan así, googlean Diana de Éfeso, era una cosa tan horrible, pero pues para ellos era su Dios. Y pues ni modos, la amaban y la honraban muchísimo. Hoy, hermanos, tú tienes que saber que hay personas que tienen otro Dios. Aunque vengan a la iglesia y dicen creer en el Señor, en algún momento su corazón está lejos del Señor, porque para ellos hay otras cosas que son más importantes que venir a la iglesia, que orar, que leer las escrituras. Puede decir conmigo, ouch, ay, juela, está duro eso, sóbate, algo, pero digan algo, por favor, hermanos. ¿Saben ustedes cuánto tiempo en promedio ora un cristiano de los 3.5 millones, mil millones de cristianos en el mundo? El promedio de oración de los cristianos en el mundo es 15 minutos diariamente. Porque oran como 2 minutos en la mañana que se despiertan. Ay, gracias Señor por un día más de vida, porque eres bueno, ayúdame Señor este día por favor. Ese es el momento de oración más largo. El otro es, Señor, gracias por tus alimentos, gracias por esta comida, gracias por la cena y un, dos, tres por mí, por todos mis pecados. Pero que hayan personas que verdaderamente estén buscando la dirección de Dios en su corazón, que estén orando por el de la moto y el del taxi que se te atravesó, que estés orando por tu jefe, por tu maestro en la escuela. Ay, a ver si cambia, Señor, algo en ese hombre, por favor. Hermanos, muchas veces no nos damos cuenta cómo el Señor quiere obrar en nosotros. Mira qué le dijo al pueblo de Israel: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho saco de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo. Ay, Señor, incluye a mi jefe y al maestro, por favor, al jebuseo. Y luego dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Ay, ay, ay. Hermanos, hay personas que siguen permitiendo que entren otros dioses al corazón y solitos se ponen estorbo. ¿Cuántos han visto cristianos que todavía ven películas de terror? Y ahí están viendo películas de terror y, ay, pastor, 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 me jalaron los pies en la noche así, y luego me movieron la cama, pastor. ¿Y andas viendo películas de terror? Sí, pastor, pero ¿por qué andas haciendo esas cosas? Una vez, hermanos, que nos fuimos a un retiro. Nos fuimos a un retiro y estábamos en medio del retiro con todo. Llegamos desde el viernes y el sábado en la mañana se me acerca un hermano: pastor, pastor, me tengo que ir. Es que hay un problema bien fuerte, me tengo que ir. Ay, hermano, ¿qué te pasó? No, me mandaron un mensaje, pastor, de verdad, es muy necesario que yo me vaya. Se vino un partido de fútbol que tenía a las 12 del día. Dejó el retiro, no vino más a la iglesia por el partido de fútbol. Háblame, papá. Hermanos, quiero que sigamos leyendo. Derribaréis los altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo Dios es celoso. A ver, digan las celosas: ay, gracias que tengo compañero en el cielo. Ay, 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 ya salió una, ya salió una. Hermanos, Dios es celoso, pero quiero, a ver, todos los celosos, a ver, ¿cuántos celosos han visto a su esposa que voltea? Y cuando te diste cuenta que tu esposa volteó a ver otro ahí, a ver cómo se pone el corazón, a ver las hermanas cuando voltea el esposo, se te hace así, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasa
cuando tú le abres tu corazón a otro Dios en el corazón de Dios. A ti conmigo, ya caigo. Por eso dice la Biblia que Dios es celoso, porque cuando alguien le abre su corazón a otro Dios, a algo a quien adora, a algo que lo que ama por sobre todas sus cosas, el corazón del Señor se mueve y está volteando a otro. Hermanos, es lo que dice la palabra. Por eso el Señor es celoso de nosotros, nos ama, pero nos quiere, a ver, ¿cuánto les gusta compartir a su esposa? No, ¿verdad? Pues el Señor tampoco te quiere a ti compartiendo el corazón con algo más. Yo escuché poquitos amenes, ya me estoy preocupando. A ver, hermanos, ¿alguien se imagina cómo era el templo de Diana? 130 metros de largo, más grande que un campo de fútbol, en un 30% más largo que el campo del Coloso de Santa Úrsula. Y 70 metros de ancho, 130 columnas de puro mármol blanco. Y ahí en el centro estaba la imagen de la diosa de Diana, la diosa Diana. Y ahí era el banco principal de todo Asia. Todos los que querían pagar algo tenían que viajar a Éfeso. No había transferencias interbancarias. Ustedes podrán entender por qué, ¿verdad? Entonces tenían que viajar al banco. Y ahí depositaban dinero o sacaban dinero. Era el banco más importante de todo Asia, comparado con el Banco de Inglaterra en Europa ahorita, el banco más importante de la época. Pero las personas se querían llevar un recuerdito. Y Demetrio eso es lo que hacía, templitos chiquitos de plata. Y sacaba un chorro de lana. ¿Por qué? Porque venían como el que le abre la puerta al del banco, ¿verdad? Te abre la puerta del banco, una monedita, pues algo así. Ellos estaban en la mera puerta de entrada del templo vendiendo sus cosas y todo el mundo traía lana. ¿Qué es lo que movía a Demetrio? La lana. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, my little precious, yo quiero eso. Se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchas personas perdiéndose en su caminar cristiano por todo lo que quieren tener y no tienen. Hoy hay personas que están más enfocadas en sus sueños que en el sueño del Señor de ver a un mundo transformado por la fe en la sangre de Cristo. ¿Para qué vino el Señor Jesús entre nosotros? ¿Para qué vino? Para que tengamos lana, ¿verdad? Para que estemos bien tranquilos en la casa rascándonos la panza así. Ay, qué buena serie Netflix. No, para eso no vino el Señor Jesús. Vino para la salvación y vida eterna de todos los que aún no le conocen. Iglesia, la avaricia, lo vimos el domingo pasado, el amor a las riquezas es una atadura espiritual. Las personas tienen un problema en su espíritu, por lo cual tenemos que orar para que sean libres en el nombre de Jesús. Nuestro enfoque como cristianos es compartir a otros que deben identificar quién está en el trono de su vida. ¿Cómo identificamos? En dónde pasas tu tiempo libre y qué usas con el dinero, qué haces con el dinero que te sobra. Ahí puedes ver quién es tu Dios. Hay personas que su Dios es el dinero y debemos saber que es una atadura espiritual y tenemos que orar por eso. Debemos entender y amar al prójimo y hablarles del Señor Jesús para que Él un día sea el rey de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando alguien tiene el Dios Trino como su Dios, sabe que la codicia y la idolatría son dioses de este mundo y debemos permanecer buscando que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, usa mi vida. Punto número 2. Si Dios está en el trono del corazón, entonces habrá prudencia y entendimiento. Cuando se levantaron estos artífices, dice, la ciudad se llenó de confusión. Algo estaba pasando con la diosa Diana. Y unas se lanzaron al teatro y arrebataron a Gallo y a Aristarco, pobrecito con el nombre que le pusieron, pero bueno, eran discípulos del apóstol Pablo. Y entonces se los llevaron detenidos por ser discípulos y compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir, di conmigo, Pablo quería salir a defender a su Gallo y al pobre del nombre raro. Los quería defender, ¿verdad? Entonces
Pero, ¿por qué no fue Pablo? Mira, Pablo no fue. ¿Por qué? Los discípulos no lo dejaron. O sea, Pablo ya iba. No, 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 déjenme, suéltenme, yo voy. Cuando se ponen así de gallitos, no, suéltame, yo le doy. Pues no lo dejaron, lo agarraron entre todos. Ok, Pablo era soldado romano. ¿Cuántos conocen un ex militar así que, no, espérame, ahorita vas a ver. No, si yo sí llevé artes marciales mixtas, ahorita vas a ver. Pablo estaba bien enojado y él sabía que era romano. Si le tocaban un pelo, se ponía bien mal Pablo y los mandaba a la cárcel a todos. Entonces él quería ir a defender a Gayo y Aristarco, pero no lo dejaron. Y luego recibió un WhatsApp, dice, las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron un recado. Yo no sé si fue por WhatsApp, por email o por señales de humo en ese entonces, pero le dijeron, no te presentes, no vayas. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra cosa porque la concurrencia estaba confusa y la mayoría ni siquiera sabía por qué estaban allí. ¿Cuántos conocen a los argüenderos que están ahí? ¿Y qué pasó? No sé, pero hay que ir a ver, hay que ir a ver. Y se llenó todo el pueblo de argüenderos, dice. Y la gente gritaba y ellos también se pusieron a gritar. ¿Y por qué gritan? No sé, pero también está bueno el argüente. Mira, dice el versículo 33, y sacaron ante la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro quiso calmar las cosas porque era procónsul, cállense, les puso. Cuando se enteraron, dice, que era judío, todos empezaron a gritar casi 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. ¿Alguien ha gritado 2 horas una vez? Claro que sí. Olé, 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 olé. México, no fue penal. No, sí fue penal. No, no fue penal. Ah, ¿verdad que se habían gritado 2 horas? No se hagan. Y cuando se fue a tiempos extras, más largo gritaron. Ay, pero ir a orar al parque. Ay, no, pastor, va a estar el sol. Ay, el tráfico, pastor, no, se nos va a complicar todo. A ver, ¿alguien sabe la diferencia entre pasión y fanatismo? ¿Cuántos saben que los cristianos nos dicen fanáticos? A ver, ¿a quién le han dicho fanático? Ok, ¿ustedes saben la diferencia entre ser apasionado de verdad y ser un fanático? ¿Alguien sabe la diferencia? Bueno, les voy a ahorrar la búsqueda en Google. Una persona que es apasionado es una persona que se mueve por un impulso de tratar de lograr algo o de tratar de bendecir o de ayudar a alguien. Es una pasión para hacer algo de edificación o algo correcto. ¿Ok? ¿Qué significa un fanático? Es una persona que actúa impulsivamente para defender, pelear o hacer lo que tenga que hacer para callar y frenar lo que está en contra de sus creencias. ¿Cuántos han visto a los fanáticos en las tribunas y le ponen una patiza a los que están? Eso es ser fanático, lastimando y ofendiendo solamente porque en 3 palitos de color blanco con una malla entró una bolita ahí que se llama pelota y perdieron la compostura todos. Eso es ser fanático. Pero ser apasionado es hacer algo que tú sabes que va a ser de bendición, que va a ser de edificación, que va a ayudar y va a fortalecer. A ver, ¿cuántos apasionados estamos aquí? ¿Están de acuerdo? Nosotros no somos fanáticos, pero hermanos, tenemos también que ser prudentes. El apóstol Pablo ya se iba. Nada más que le dijeron, si te vas, te van a hacer pedazos. O yo no sé, pero detuvieron a Pablo. No lo dicen las escrituras, pero yo creo, les voy a decir mi interpretación personal de lo que yo creo que pasó. Pablo se puso a orar para buscar la dirección de Dios y estoy seguro que el Señor le dijo, detente, porque a Pablo no lo iban a detener en su humanidad. ¿Qué gritada le puso a Bernabé? ¿Qué gritada le puso al apóstol Pedro? A todos les ponían gritadas. ¿Por qué se contuvo Pablo? Seguramente porque escuchó la voz de Dios que le dijo, detente. Hermanos, ¿qué significa ser prudente? Mira, quiero que veas Proverbios 3:21. Dice, hijo mío, conserva el buen juicio,
no pierdas de vista la discreción. Calladito te ves más bonito. Te serán fuente de vida y te adornarán como un collar. Ser prudente, póngame atención, ser prudente es una persona que piensa antes de hablar, que piensa, reflexiona y medita antes de actuar. A ver cuántos prudentes estamos aquí. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Ya no hubieron muchos amenes. Pero hermanos, tenemos que crecer en prudencia. Tenemos que buscar al Señor para saber cómo vamos a actuar en medio de todos los momentos de nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Mira, es tan importante que tú y yo podamos mantener la prudencia. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, tú y yo tenemos que orar por las personas. Y si hay alguien en un problemota y tú quieres irte como el super defensor del cielo en la tierra, no. Ponte a orar primero si el Señor te permite ir. Amén. No, es que mi hijo, yo lo tengo que rescatar. No, tú tienes que orar por tu hijo y el Señor lo va a rescatar. Hay veces que nos tenemos que detener en lo que estamos tratando de hacer porque Dios va a actuar. Hay veces que la regamos por intentar hacer la voluntad del Señor. Le toca al Señor actuar muchas veces. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, pensemos que debemos de ser apasionados por llevar a otros al Señor. Apasionados de verdad. ¿Están de acuerdo? Entendiendo que van a haber fanáticos en nuestra contra. Debemos de ser prudentes y escuchar a los demás. Y sobre todo orar al Señor. Él es nuestro libertador y protector. ¿Cuántos dicen amén? Siempre nos enfoquemos en orar unos por otros. Y sobre todo por nuestros familiares y amigos cuando hay circunstancias difíciles. Leamos juntos. En medio de un mundo confundido y desbordado en fanatismo y ambición, debemos que ser prudentes, escuchar razones y sobre todo buscar al Señor. Estos deben de ser los fundamentos de nuestras decisiones. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien, punto número 3. Si Dios está en el trono del corazón, veremos su libertad y bendición. ¿Hay alguien que lo puede creer? Ok, leamos. Entonces el presidente municipal, el escribano, cuando había calmado la multitud, les dijo: varones de Efesios, miren las palabras del alcalde y me dicen si creía en Dios o creía en la diosa Diana. ¿Y quién es este hombre? Perdón, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que no puede contradecirse, es necesario que se calmen y que nada hagan precipitadamente, sean prudentes. Porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de nuestra diosa Diana. Entonces, ¿de dónde venía Diana? ¿Ustedes sabían que venía de Júpiter? Hermano, mi pregunta es para los de Efesios. ¿No existía la NASA? ¿No había estación internacional de China ni de Alemania? ¿En qué momento vieron que salió de Júpiter? No sé, pero de que tenían fe, tenían una gran fe. Los jupitianos hicieron yo no sé cómo se enteraron que habían personas en Júpiter. Hace 2000 años. Di conmigo, ¿qué fe tenían? ¿Estás de acuerdo conmigo? Mira, las personas tienen fe en el dinero, las personas tienen fe en su Dios. Es que si yo trabajo más, lo voy a lograr. ¿Y Dios? ¿A poco no nos ha dado el pan nuestro de cada día durante toda nuestra vida? ¿Dónde está tu corazón de confianza plena en que Él puede seguir obrando hoy en medio de toda circunstancia? Fíjate. Continúa diciendo que si Demetrio y los artesanos que están aquí con el pleito tienen algo contra alguno, pues que se les va a conceder una audiencia. Y procónsules hay como Alejandro que lo sacaron del pelo. Acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, se debe de hacer en legítima asamblea, no como esto. Porque ahorita peligro hay de que seamos acusados de sedición por el Imperio Romano. Por eso hoy, no habiendo nada, se me van todos y se fueron a su casa cuando llegó el presidente y les dijo que él iba a mandar a llamar al Imperio de Roma porque estaban actuando en deshonra a las autoridades.
Se les olvidó Diana, se les olvidó el dinero, se les olvidó todo lo que Pablo estaba haciendo y se fueron a su casita corriendo porque al bote iban a acabar todos. Hermano, ¿a quién terminó usando Dios para salvar a Gallo y Aristarco? A un presidente adorador de Diana. Es que muchas veces tú y yo no sabemos de dónde viene la obra de Dios. Así como no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así también ignoras la obra de Dios, la cual hace el quien hace todas las cosas. Hermano, Dios es poderoso para librarte a ti, para librar a tus hijos, para protegerte. Él es Dios todopoderoso. Hermano, cuando el Señor ha decidido libertarnos, Él nos liberta a su tiempo, pero tenemos que tener confianza en Él. Tenemos que tener nuestra confianza en que Él obrará en medio de nosotros. Pero muchas veces perdemos nuestra convicción de lo que Dios quiere hacer. Y quiero que pongas atención. Pablo nunca habló mal de Diana. ¿Se dan cuenta? Nunca habló mal. Nunca se perdió el tiempo hablando mal de otro, del Dios de ellos. Hermano, tenemos tanto que hablar de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios perdona los pecados, Dios es lleno de gracia, Dios quiere bendecirte. Hay tanto que hablar de Dios que no tenemos que hablar de los otros dioses o no tenemos que hablar de las imágenes. El Señor quiere obrar en medio de nosotros. ¿Están de acuerdo? Hoy es tiempo que tú creas que Dios puede obrar en tu vida. Y quiero terminar contándote una historia de una mujer que llegó buscando a un doctor una vez a la iglesia. Y me piden, pastor, ¿puedes orar por esta persona? Le dije, sí, con mucho gusto. Y salí a la calle. La persona venía mal vestida. Era una mujer que tenía una bacteria en su cuerpo desde hace más de 10 años que la hacía alucinar. Y le entraban unos ataques de pánico terribles. Y entonces esta mujer llegó buscando a alguien que pudiera ayudarle. Estaba buscando a un doctor que se congregaba, pero ese día no estaba el doctor. Y salí a la calle y me puse a orar por ella. Primero le hablé del Señor y me puse a orar. Pero a la hora que estábamos orando, algo tan grande y poderoso empezó a pasar ahí afuera en la calle, en la noche, que yo le dije, mira, yo no sé qué es lo que habrá pasado hoy, pero pude sentir la mano poderosa de Dios. Vete a hacer estudios y me dices qué pasó. El próximo sábado llegó con sus estudios totalmente sana. Y ella y su familia no han dejado de servir al Señor por años, porque un momento en la presencia y el poder del Señor te hace tener una convicción genuina que para Dios vivimos. No tendrás otro Dios a quien adorarás y solo al Señor tu Dios servirás. ¿Cuántos dicen amén hoy? Ponte de pie conmigo esta tarde y dile, Señor, yo hoy quiero entregarte mi vida. Mira, quiero que leas esto conmigo. Actuar conforme el amor al prójimo. Siempre tendrás a las autoridades justas a tu favor y el sentido común también a tu favor. Y por eso la gracia de Dios es tan impactante. Porque cuando tú le demuestras a las personas que no es por su buena conducta, no es porque se lo merezcan, sino porque Dios te ama, sino porque Dios quiere obrar en tu vida, entonces vas a tener el impacto en el corazón de las personas de saber que Dios los ama y que la iglesia siempre va a actuar en el amor del Señor. ¿Están de acuerdo? Yo quiero invitarte a que cierres un momento tus ojos y puedas darte cuenta cuántas personas hay a tu alrededor que están sufriendo mucho por todo lo que les ha acontecido. Y quiero que recuerdes esta frase: la raíz de todos los males, incluidas las enfermedades, la violencia, las muertes injustas. Hoy en la madrugada asesinaron al presidente de Uruapan. Hay una gran consternación nacional por esta situación. Hay muchas injusticias en este mundo porque el ser humano está buscando el dinero y amar el dinero y tener otros dioses fuera del único Dios verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien se entregó por nosotros en la cruz. Y la gente hoy no entiende, no encuentra el camino en su vida.